Bueno, hoy vamos a hablar de las señales verticales. Este capítulo es tremendamente grande porque hay muchas señales. Lo vamos a dividir en tres grupos, tal como están divididas las señales. Primero, hoy veremos las señales de peligro. En la próxima clase veremos las señales de prohibición y de obligación, o sea, las preceptivas. Y en la última clase de señales hablaremos de las señales informativas. Pero hoy, señales de peligro. Pero primero vamos a resaltar un detalle que nos ayudará mucho con el tema de las señales, y es la diferente forma geométrica que tienen según pertenezcan a un grupo u a otro. Por ejemplo, las señales de peligro tendrán en general forma triangular. Ya sabéis, señal triangular, peligro. Las señales de reglamentación, que son las de prohibición u obligación, podrán ser rojas o azules, pero siempre serán circulares. Ya sabes, señal circular, señal de reglamentación. Nos prohíben algo si son rojas o nos obligan a algo si son azules. Y por último, señales de indicación, que serán de forma cuadrada o rectangular. Las primeras nos advierten del peligro, las segundas nos obligan a algo y las últimas nos informan de alguna circunstancia de la vía. Y ahora vamos a ver ya las señales una a una. Primero aparecerá en pantalla la señal sola, sin su nombre, para que intentes adivinar cómo se llama esa señal y qué es lo que significa. Y a continuación ya aparecerá su nombre y yo diré lo que indica. Bueno, pues vamos con la primera. Esta señal nos advierte de que nos estamos acercando a una intersección en la que tenemos prioridad. Intersección con prioridad, o sea, tendremos preferencia tanto sobre los vehículos que vengan por nuestra derecha como por nuestra izquierda. Por ejemplo, si el vehículo rojo encuentra esta señal, al llegar a la intersección tiene preferencia él, los otros dos tienen que cederle el paso. Lógicamente, ellos tendrán en su calle una señal de ceda al paso, para que sepan que deben ceder el paso al rojo. Siguiente señal. Esta señal significa intersección con prioridad sobre la vía de la derecha. Correspondería a un cruce como este. El coche rojo tiene la señal y en el próximo cruce le llega una calle solo por el lado derecho. Por el lado izquierdo no hay calle. Y además la señal también le indica que él tiene preferencia. Otra señal. Esta señal significa intersección con prioridad sobre la vía de la izquierda. Es igual que la anterior, pero en este caso la calle llegará por el lado izquierdo en vez de por el lado derecho. Pero también el coche rojo, que es el que tiene la señal, tendrá preferencia en esta intersección. Y pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha. Equivale al dibujo que vemos en pantalla, y el coche rojo, que es el que tiene la señal, tendrá preferencia sobre el amarillo, que se quiere incorporar a esa vía. Pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa intersección con prioridad sobre incorporación por el lado izquierdo, y es muy parecida a la anterior, correspondería a este dibujo. Como vemos, aquí la señal la tienen los coches de color rojo y azul y tienen prioridad sobre el coche amarillo que se quiere incorporar a esa vía. Bueno, hemos visto 5 señales muy parecidas. En las 5 teníamos preferencia, pero hay que distinguir entre las 3 primeras, que en su definición dicen la palabra intersección, y las 2 siguientes, que dicen la palabra incorporación. Porque, aunque en las 5 tengamos preferencia, nuestro comportamiento debe ser diferente en unas y en otras. En las 3 primeras, o sea, en las intersecciones, tenemos preferencia descarada. Nosotros pasamos y el otro que frene. No hay por qué ser ni amable. Eso sí, con precaución, si el otro mete el morro, frena, no te la pegues. Pero la preferencia es tajantemente nuestra. En las 2 de abajo, las que son incorporación, la preferencia es nuestra, sí, pero con la obligación de ser amables. Es decir,
Estamos obligados a facilitar la incorporación del otro vehículo en la medida de lo posible, ya sea cambiándonos de carril o disminuyendo ligeramente la velocidad. Siempre que aparezca la palabra incorporación, me es igual que sea una señal, o cuando nos incorporamos desde un garaje, o cuando nos incorporamos estando estacionados en la vía. Siempre que haya incorporación, el que tiene preferencia la tiene, sí, pero con la obligación de facilitar la incorporación del otro vehículo. Bueno, pasamos a la siguiente señal. Y esta señal significa intersección con prioridad de la derecha. Es decir, en el cruce tendrá preferencia el que llega por nuestra derecha y no tendrá preferencia el que llega por nuestra izquierda. El coche rojo cederá el paso al gris, pero no cederá el paso al amarillo, que es lo mismo que habría hecho si no hubiese señal. O sea, es la señal tonta, la señal que no significa nada. Bueno, pues no es una señal tonta. Es una señal que se utiliza cuando hay una intersección que no es fácil de ver. Imagina que vas por la carretera a 90 o a 80 km por hora y hay un cruce tapado con los matojos. Como no se nos avise, pasaremos el cruce como un cohete y nos daremos cuenta del cruce cuando ya lo hemos pasado, si ha habido suerte y no venía nadie, claro. Por eso, en un sitio así, ponen esta señal que te avisa de que estás llegando a un cruce peligroso, en el que tiene preferencia ¿quién? Pues el que venga por la derecha. Así llegarás preparado, disminuyendo la velocidad, observando y si es necesario cederás el paso. Además, esta señal tiene un detalle importante de cara al examen, y es que cuando está colocada en una intersección de visibilidad prácticamente nula, así, con esos términos, visibilidad prácticamente nula. Si te dicen eso en el examen y que está la señal, la velocidad máxima permitida es 50 km por hora, ¿vale? Pero tiene que estar la señal que indica la intersección y la visibilidad prácticamente nula, las dos cosas a la vez. Por otra parte, es totalmente normal. Si tú llegas a un cruce sin visibilidad en el que no tienes preferencia, lo normal no es ya ir a 50, es ir a bastante menos, por pura precaución. En fin, vamos a pasar a la siguiente señal, que nos avisa de que estamos llegando a un cruce aislado o a un tramo de vía en el que hay semáforos. Pues qué tontería, ya lo veré yo cuando llegue. Sí, pero es que puede que esté a la vuelta de una curva, en un sitio con poca visibilidad, y cuando se vea el semáforo estemos muy encima de él. Y por eso nos lo avisan para que lleguemos ya disminuyendo un poquito la velocidad. Ojo en el examen con la respuesta posible de que hay semáforos estropeados. Esa señal no existe, no es eso. Hay semáforos, no estropeados. Y pasamos a la siguiente señal, que significa que estamos llegando a una intersección con circulación giratoria. Será un seto en el centro de la calle, o una plaza, o una glorieta, en fin, algo a rodear. Y pasamos a la siguiente. Y esta señal nos avisa de que estamos llegando a un puente móvil. Habrá que llegar despacio para ver si está el puente abierto o no. Y esta señal significa que estamos llegando a un cruce con una vía del tranvía, en el que los tranvías tendrán preferencia. Porque, como ya sabemos, los tranvías, como norma general, tienen preferencia en las intersecciones. Otra señal. Esta señal significa paso a nivel con barreras o semibarreras. Ya sé que la valla parece más la valla de un jardín que la de un paso a nivel, pero es paso a nivel con barreras. Otra señal. Esta es paso a nivel sin barreras. Y ahora quiero que quede clara la diferencia entre paso a nivel sin barreras y el cruce del tranvía, porque aunque parezca mentira, en el examen confundís una señal con la otra. Está muy claro lo que es la locomotora de un tren, aunque no sea precisamente el AVE, es una locomotora antigua, va echando humo y es muy diferente de un tranvía. Así que paso a nivel sin barreras, no confundamos. Y pasamos a la siguiente señal.
Estos postes o hitos o señales de peligro que lo son, nos indican que nos estamos acercando a un paso a nivel. El primero que nos encontrásemos tendría 3 líneas y significa proximidad a paso a nivel. El segundo, con 2 líneas, sería aproximación. Y el tercero, con una sola línea, sería cercanía. Los podemos encontrar con las líneas inclinadas, a un lado o al otro, pero eso no significa que sea con barrera o sin barrera. Las líneas tendrán diferente inclinación según el lado de la carretera en que coloquen la señal, de forma que siempre estarán inclinadas hacia el centro de la carretera. O sea, la inclinación de la línea nunca nos va a indicar si el paso a nivel es con barreras o es sin barreras. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo encontraríamos estas señales en la carretera. En primer lugar, encontraríamos la que tiene las 3 líneas inclinadas hacia el centro de la calzada. Y viendo solamente esto, no sabríamos si el paso a nivel es con barrera o sin barrera. Bueno, vamos a imaginar primero que fuese con barrera, pues encontraríamos la señal que nos lo indica, esta, colocada sobre el primer poste, el de proximidad, tanto a un lado como a otro de la calzada si lo ponen a ambos lados. A continuación, veríamos ya sin señal el segundo poste con 2 líneas. Y un poco más allá, el tercero con una sola línea. Por fin, más adelante, veríamos la barrera del paso a nivel. Bueno, es importante saber que la distancia entre los postes es siempre la misma. Si, por ejemplo, son 27 metros, pues habrá 27 metros del primer poste al segundo, del segundo al tercero y del tercero a la línea del ferrocarril. Por eso se dice que la distancia está dividida en 3 tercios. Por otra parte, la marca vial que vemos en el suelo nos indica paso a nivel, pero tampoco nos indica si es con barrera o sin barrera. Solamente la señal del principio nos lo indicaría. Vamos a ver ahora cómo sería lo mismo si fuese paso a nivel sin barrera. Pues la señal de paso a nivel sin barrera la encontraríamos en el primer poste. Después los postes estarían igual, con 2 líneas, con una y por fin estaría la vía del ferrocarril, lógicamente ya sin barrera. Naturalmente, la distancia entre cada 2 postes también sería igual, como en el caso anterior. Bueno, pues pasamos ya a la siguiente señal, que significa situación de paso a nivel sin barrera. La anterior nos avisaba de que nos estábamos aproximando al paso a nivel. Esta nos indica dónde está realmente el paso a nivel, la vía. Está colocada junto a la vía. Es decir, si hay que detenerse, de ninguna manera deberíamos sobrepasar esta señal, porque a partir de ella el peligro es total. Y esta señal de paso a nivel sin barrera tiene una hermana, que es esta otra, que significa casi lo mismo, paso a nivel sin barrera, pero de más de una vía férrea. Es decir, será un paso a nivel bastante ancho. Por lo tanto, habrá que tener especial cuidado antes de cruzarlo. Y también hay que tener especial cuidado porque esta señal la preguntan frecuentemente en el examen. Bueno, pasamos a la siguiente señal, que significa peligro por aeropuerto. ¿Y qué peligro tiene un aeropuerto? ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Qué pasa? ¿Que si los aviones vienen por la derecha les cedemos el paso y si no, no se lo cedemos? ¿Qué indica realmente esta señal? Pues nos avisa de los ruidos que puede haber en esta zona, ya que los aviones volando a baja altura producen mucho ruido y pueden pegar un buen susto al conductor y que éste pierda el control. Por eso, atención, peligro aeropuerto, posibles ruidos inesperados. Y pasamos a la siguiente señal, que es muy fácil. Curva peligrosa hacia la derecha, pues ya está. Siguiente señal, bueno, pues curva peligrosa hacia la izquierda, también muy fácil. Siguiente señal. Esta señal nos avisa de que estamos llegando a una sucesión de curvas próximas entre sí,
siendo la primera hacia la derecha. A ver, dos cosas a tener en cuenta. Primero, sucesión de curvas, pero no nos dice cuántas curvas, ¿eh? No tienen por qué ser 2, pueden ser 2 y pueden ser 20. Y segunda cosa, la primera curva nos indica que es a la derecha, pero la segunda podría no ser a la izquierda. Solamente tenemos información de la primera curva, las sucesivas no sabemos cómo serán. Bueno, pues pasamos a la siguiente señal, que es sucesión de curvas, siendo la primera hacia la izquierda. Fácil. Y pasamos a la siguiente señal. Y esta señal significa perfil irregular. Es decir, que la calzada estará en mal estado. Puede haber resaltos, badenes, en fin, el suelo no es plano o está en mal estado. Y recuerda, hay que tener en cuenta que cuando el suelo está en mal estado, la adherencia disminuye y la distancia de frenado aumenta. Bueno, siguiente señal. Esta señal significa resalto. Es el típico bulto que encontramos en algunas urbanizaciones, puesto allí para que los vehículos vayan más despacio. Pasamos a la siguiente señal. Esta señal es lo contrario del resalto, es el badén, o sea, el bulto es hacia abajo. Y ahora vemos la siguiente señal. A ver, ¿esta señal qué es? ¿Subida o bajada? ¿Cuesta arriba o cuesta abajo? Piénsalo. Bueno, pues esta señal significa bajada con fuerte pendiente. También existe la señal de subida con fuerte pendiente. Y ahora el problema está en diferenciarlas para no equivocarnos el día del examen. La clave está en la inclinación de la línea, evidentemente. ¿Y cómo acordarnos de cuál es subida y cuál es bajada? Bueno, pues es muy sencillo. El truco es fácil. Simplemente escribe sobre la línea inclinada de la carretera. Si al escribir vamos hacia abajo, bajada. Y si al escribir fuésemos hacia arriba, pues sería subida. Por lo tanto, la de la izquierda sería bajada con fuerte pendiente y la de la derecha subida con fuerte pendiente. Y pasamos a la siguiente señal, que significa estrechamiento de calzada. Pero, atención, no especifica si es por la derecha o es por la izquierda o es por los dos lados. Simplemente nos avisa de que hay un estrechamiento en la calzada, pero no nos dice cómo. En cambio, la siguiente señal, que es esta, sí nos indica que el estrechamiento de la calzada se produce por el lado derecho. Lógicamente, también existe la señal que nos avisa de estrechamiento de la calzada por el lado izquierdo. Es importante recordar que ninguna de estas tres señales influyen en la preferencia. Da igual que el estrechamiento sea por un lado o por el otro. Ya sabes que generalmente tendrá preferencia el primer vehículo que entre en el paso estrecho. Y pasamos a la siguiente señal, que es muy evidente. Significa que hay obras en la calzada o en sus proximidades, o lo que es lo mismo, tramo de vía en obras. Y esta señal será siempre de fondo amarillo. Vamos a ver, a partir de ahora hay que saber que cuando en cualquier señal nos cambian el color blanco por el amarillo, o sea, el fondo será amarillo, esa señal estará motivada por la existencia de obras en la calzada. Bueno, vamos a acabar aquí este vídeo, pero el capítulo continuará en el vídeo siguiente.